El panorama político para la gran ofensiva de verano del Ejército Rojo en 1944 comenzó de hecho en diciembre de 1943 durante la Conferencia de Teherán. Allí Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron futuras operaciones contra Alemania en los meses venideros. Los occidentales prometieron a Stalin que el tan esperado segundo frente sería aperturado en mayo de 1944 con desembarcos en las costas francesas a través del Canal de la Mancha. A su vez, Stalin prometió apoyar esta operación lanzando una masiva ofensiva propia, la cual daría comienzo el 22 de junio de 1944. Si bien la fecha puede parecer simbólica, pues fue la misma en donde los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja 3 años antes, Stalin tenía otros motivos además de darle en el ego a Hitler. Los ejércitos soviéticos habían librado sangrientos combates durante los últimos meses de 1943 y habían cosechado grandes éxitos expulsando a los alemanes de gran parte de Ucrania en el sur. Mientras por el norte, los alemanes también habían sido alejados de Leningrado. El Ejército Rojo entonces requería tiempo para ser reorganizado y reabastecido antes de emprender otro potente ataque. Stalin también desconfiaba en parte acerca de los desembarcos estadounidenses y británicos en Francia. Si lanzaba al Ejército Rojo al ataque y estos desembarcos fracasaban, las fuerzas alemanas podrían desplegar las 70 divisiones del frente occidental al oriental, complicando todo el panorama. Al retrasar su propia ofensiva, Stalin tenía la opción de ver cómo se desarrollaba la Operación Overlord. La ofensiva soviética, Operación Bagration, apuntaba a golpear al Grupo de Ejército Central, ubicado principalmente en Bielorrusia, durante gran parte de 1942-1943 e incluso los primeros meses de 1944, el Grupo de Ejército Sur había recibido las ofensivas más poderosas del Ejército Rojo, acercando a los rusos a la frontera con Rumanía. Por su parte, el Grupo Centro había sido menos castigado. Para fechas tan tardías como los primeros meses de 1944, las fuerzas alemanas en este sector controlaban incluso un nudo ferroviario en Orsha, que se encontraba a poco más de 400 kilómetros de Moscú. Al mando de este grupo de ejércitos, con 52 divisiones formadas en 4 ejércitos, estaba el mariscal Ernest Busch, un comandante no específicamente brillante. Su nombramiento se dio principalmente a su lealtad y obediencia incuestionable a Hitler. En las reuniones de Estado Mayor, los soviéticos evaluaron también otras opciones. Podrían continuar castigando al Grupo de Ejército Sur, avanzando sobre Rumanía hacia los Balcanes, pero esta opción sería rechazado porque dejaría gran parte del oeste de la Unión Soviética en manos alemanas y expondría peligrosamente el flanco norte. La otra opción evaluada sería un ataque por el norte de Ucrania a través de Polonia hasta el mar Báltico. Era una opción bastante tentadora, ya que podría acercar a los grupos de ejército centro y norte. Aún así, también esta idea sería rechazada. Era un avance largo y peligroso, con flancos peligrosamente expuestos, y estaba además más allá de las capacidades logísticas del ejército soviético. Como siempre les he comentado, las guerras no las ganan las naciones que tengan los tanquecitos más facheros o uniformes más bonitos, sino aquellos que son capaces de disponer de una logística adecuada para sus ejércitos. Pero bueno, ya más adelante amigos hablaremos de logística en este canal. En abril de 1944 la Stavka soviética entonces decidió atacar al Grupo de Ejército Centro en Bielorrusia. Una ofensiva exitosa llevaría a los soviéticos a la frontera de Polonia y a Prusia Oriental, dándoles una excelente posición para futuras operaciones. Los alemanes también analizaron por su parte, en el alto mando del ejército, de dónde podría partir el próximo ataque del Ejército Rojo. Los alemanes creyeron erróneamente que la ofensiva de verano del enemigo caería sobre el grupo de ejércitos norte de Ucrania del mariscal Model, y que esta ofensiva buscaría atravesar Hungría y Rumanía, rumbo a los Balcanes. Concluyeron que el área del Grupo de Ejército Centro permanecería tranquila. Una vez establecido el objetivo para los soviéticos, se llevó a cabo una campaña de engaño denominada como Maskirovka. El alto mando soviético o Stavka aparentemente sabían que los alemanes esperaban que la ofensiva se llevara a cabo en Ucrania, no en Bielorrusia,
y por esto se buscó reforzar las creencias enemigas del supuesto ataque. Los soviéticos tuvieron que mantener el engaño mientras emprendían un masivo redespliegue de fuerzas. Reunieron más de 1.200.000 tropas de primera línea para lanzarlas contra el grupo de ejército centro. Estas tropas serían apoyadas por 4.000 tanques, 25.000 piezas de artillería y más de 2.000 aviones. Desde luego, este enorme movimiento de tropas, suministros y demás no pasaría desapercibido por los alemanes, quienes con vuelos de reconocimiento detectaron estas concentraciones enemigas. Sin embargo, el alto mando consideró que la concentración era un engaño soviético, y es más, enviaron las tropas más potentes del grupo de ejército centro a reforzar al grupo norte Ucrania. Ya para mediados de junio, los rumores acerca de que el mariscal Zhukov, artífice de la defensa de Leningrado, Moscú y Stalingrado, estaba al mando de las fuerzas de la próxima ofensiva, se confirmaron a partir de interrogatorios de prisioneros, al igual que los objetivos generales de la inminente ofensiva. Sin embargo, los alemanes siguieron descartando esta información, pensando que era solamente un engaño. Así pues, el plan operativo era el siguiente: los mariscales Zhukov y Vasilievsky asumirían el mando de los frentes. Zhukov tendría a su mando los segundo y primer frente bielorrusos, mientras que Vasilievsky tenía a su cargo los dos frentes del norte, el primer frente báltico y el tercer frente bielorruso. El objetivo inicial de estos 4 frentes era aislar y reducir 4 centros de comunicaciones en la retaguardia de las líneas alemanas: Vitebsk, Orsha, Mogilev y Bobrix. Las operaciones contra Vitebsk fueron principalmente responsabilidad del primer frente báltico. El tercer frente bielorruso ayudaría acercando Vitebsk desde el sur. Otro grupo de asalto del tercer frente bielorruso atacaría rumbo a Orsha. El segundo frente bielorruso atacaría el centro del cuarto ejército y eliminaría entonces la cabeza de puente alemana al este del río Dnieper. Estas fuerzas tomarían luego Mogilev. El primer frente bielorruso debía desplegar 2 ejércitos al este del río Beresina y 2 ejércitos y un grupo de caballería mecanizada al oeste de este río. Estas fuerzas entonces llegarían a rodear Bobrix. Estos objetivos se debían lograr con el empleo masivo de infantería, blindados y descargas de artillería. La segunda fase de la operación soviética consistió en profundos ataques blindados contra Minsk desde el norte y el suroeste, diseñados para aislar al cuarto ejército alemán. Estos ataques no solamente dejarían aislado al cuarto ejército, sino que bloquearían las rutas de escape de Minsk, un importante nudo de comunicaciones para los ejércitos alemanes en Bielorrusia. El 22 de junio de 1944 la artillería soviética desataría un infierno sobre posiciones germanas. 25.000 piezas de artillería golpearon las frágiles posiciones del grupo de ejército central. Como era de esperarse, las fuerzas del primer frente báltico y el tercer frente bielorruso atravesaron las líneas alemanas con relativa facilidad, cercando la crucial ciudad de Vitebsk con 5 divisiones alemanas allí en su interior. La obsesión de Hitler por una defensa rígida y por mantener las zonas llamadas como lugares fortificados empezó a hacer estragos en cualquier esfuerzo de los ejércitos alemanes por montar una defensa coherente. Por su parte, el segundo y tercer frente bielorruso comenzaron a romper las líneas del cuarto ejército Panzer y se acercaban peligrosamente a Orsha y Mogilev. El mariscal Busch admitió en un mensaje a Hitler que no veía manera de frenar la arremetida soviética sin ceder Vitebsk o recibir refuerzos urgentes. Desde luego el Führer no estaba dispuesto a ceder terreno y el alto mando alemán se negaba a enviar refuerzos desde el sur, pensando que estos ataques soviéticos eran solamente una carnada ante el posible ataque real que caería sobre el grupo de ejércitos norte Ucrania. Para empeorar todo, el primer frente bielorruso comenzó a romper las líneas del noveno ejército alemán. La mañana del 27 de junio de 1944, apenas 5 días después de comenzado la operación Bagration, el grupo de ejército centro alemán comenzaba a desintegrarse. Finalmente se perderían también las ciudades de Orsha y Mogilev. El alto mando alemán se dio cuenta que el ataque soviético era más peligroso de lo que habían pensado en un comienzo y que Minsk sería un objetivo probable. El alto mando sugirió a Hitler replegar al grupo de ejércitos del norte a una línea más sencilla de defender, lo que permitiría extraer algunas pocas divisiones y enviarlas de refuerzos para el centro.
Hitler odió la idea y decidió despedir al mariscal Busch y poner a cargo del grupo de ejército central al mariscal Model, quien ya dirigía también al grupo Norte Ucrania. Para comienzos de julio de 1944, el mapa del frente se veía de la siguiente forma. Los frentes soviéticos amenazaban con cercar a un gran número de fuerzas alemanas en torno a Minsk, la última gran ciudad que la Wehrmacht mantenía ocupada en territorio soviético. Los contraataques alemanes con tanques nada pudieron hacer para frenar la arremetida rusa, que el día 4 de julio logró embolsar a las fuerzas germanas en Minsk, perdiendo estos más de 150.000 tropas. 12 días después de comenzada la operación Bagration, el grupo de ejército central alemán contabilizó la destrucción de 25 de sus mejores divisiones. Los alemanes intentaron consolarse pensando que luego de semejante avance, el Ejército Rojo tendría una pausa operativa para reponer pérdidas y establecer mejores líneas de suministros. Pero no. La Stavka ordenó que la ofensiva continuara sin cesar en un frente más amplio. Incluso se lanzó otra gran ofensiva en torno al frente del grupo de ejércitos norte, poniendo en riesgo de cerco a este grupo de ejércitos alemanes. Solamente un rápido contraataque evitó un cerco masivo hacia el mar Báltico y abrió un estrecho corredor para que los alemanes pudieran escapar. Como curiosidad, el día 17 de julio, los soviéticos hicieron desfilar a 57.000 prisioneros alemanes por Moscú, para remarcar la magnitud de sus victorias. También sirvió para poder refutar las afirmaciones alemanas de que habían llevado a cabo una retirada planificada de Bielorrusia, cosa que desde luego era una mentira. La ofensiva soviética no se detendría hasta mediados de agosto, con las vanguardias del Ejército Rojo a escasos kilómetros de Varsovia. Para este momento se dio la tan esperada por los alemanes pausa operacional, que les permitió formar una endeble línea de frente. Sin embargo, la destrucción de la Wehrmacht en Rusia había sido un éxito para el Ejército Rojo. Los alemanes encajaron, según las fuentes, entre 300.000 a 400.000 bajas, un completo desastre del cual la Wehrmacht jamás se podría recuperar, y que terminaría con el Ejército Rojo poco menos de un año después izando su bandera sobre el Reichstag. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de super gracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.